Vamos a esperar ahí, ya. Voy a desarrollar entonces en este bloque temático más o menos de 20 minutos las siguientes 4 características de la cultura. Las voy a repasar de manera más rápida, ¿ya? Y vamos a ir centrándonos en algunos ejemplos, básicamente. El tercer atributo que ustedes van a encontrar en el capítulo Kotak, y que seguramente ustedes ya lo pueden tener a mano y lo pueden haber observado, que básicamente es un párrafo bastante breve, nos dice que la cultura es compartida. ¿Y qué nos quiere decir esto? Básicamente lo que nos quiere decir Kotak acá es que la cultura es un atributo que solo surge y surgió en la especie humana en la interacción entre los humanos. Ustedes dirán, pero ¿qué significa eso? Pues bien, yo les decía anteriormente de que nosotros no venimos dotados genéticamente para la cultura. Podemos haber evolucionado, haber adquirido habilidades pero debemos aprenderlas. Si tú no las aprendes, si alguien no te las enseña, tú no entras en el universo de la cultura. Pues bien, la cultura es un fenómeno que solo surge en la interacción. Ahí está la clave. Y por lo tanto, cuando nosotros interactuamos con quienes están en nuestro entorno, vamos construyendo este fenómeno llamado cultura. Y empezamos a construir de manera colectiva valores, creencias compartidas. Empezamos a través de nuestras interacciones cotidianas. Y además esto, como se va repitiendo en el tiempo, generación tras generación, vamos incorporando también recuerdos compartidos, lo que se llama la memoria histórica. Cuando los pueblos, las culturas conmemoran el pasado, por ejemplo, a través de sus fiestas y rituales, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un acto de memoria colectiva. Las expectativas compartidas, es decir, tiene que ver con la visión hacia el futuro. ¿Cómo nos vemos como sociedad? ¿Qué queremos? O sea, ¿cuáles son nuestras expectativas como sociedad? ¿Cierto? En términos de lo que entendemos por bienestar, por progreso, ¿cierto? En fin, entre tantas cosas. Y aquí entonces está la clave para entender que la cultura es un atributo que se comparte, ¿ya? Que se transmite. Y entonces aquí nos conectamos con estas imágenes cuando hablamos de, por ejemplo, cómo es la cultura chilena, cuáles son los principales atributos que nos hacen construir esta cultura nacional, si le podemos llamar así, de manera colaborativa, de manera compartida. Porque las culturas surgen solamente en la interacción, lo vuelvo a reiterar. Y como las interacciones humanas no son fijas en el tiempo y van cambiando, la cultura va cambiando. A veces incluso de maneras sutiles. Si alguien tiende a pensar que la cueca, por ejemplo, ya, hablando de un ritual, ya saquemos la cueca, ya, hablemos de un ritual, a propósito que pasamos la Semana Santa, ¿ya? Un ritual, digamos, que en nuestra cultura, el ritual de la Semana Santa es un ritual cristiano, pero no de la misma manera como se practica en otros lugares donde surge el cristianismo. Ustedes pueden, por ejemplo, ver y observar la Semana Santa, por ejemplo, en España, ¿ya? Y es muy distinta a cómo se conmemora en Chile. En Chile o en Latinoamérica la hacemos a la chilena. ¿Y qué significa eso? Que nosotros incorporamos entonces los rituales acá de Semana Santa, elementos de nuestros ancestros amerindios. Y por lo tanto tenemos un tipo de tradición y de ritual que se denomina sincrético, mestizo, mezclado o híbrido, ¿ya? Pues bien, recordamos que la enculturación nos entrega modelos de comportamiento, pero ¿se acuerdan la opción número 2? Que la enculturación también nos entrega un sentido compartido de la realidad. Y eso nos permite entender lo que nosotros habitualmente asociamos a la palabra cultura. Cosas en común, tradiciones en común, lenguaje en común, formas de celebrar, formas de casarnos, formas de bailar, ¿cierto? Entre otras cosas. Y eso se asocia a este famoso concepto que yo se los comenté hace algunas clases atrás, el Volksgeist, o el espíritu común, el espíritu del pueblo, la esencia. Bien, y entonces aquí tenemos otra pequeña actividad. Ya iré después más adelante comentando del tema de los chats, ¿ya? De los aportes que vayan haciendo. ¿Cuáles serían entonces aquellos rituales, actividades o acciones que hoy en nuestra sociedad y cultura nos permiten, ¿cierto?, compartir con otros? ¿Cuáles son nuestros rituales y hábitos colectivos? ¿Ya? Salgan de su casa. Piensen en sus contextos donde ustedes viven, donde ustedes están en estos momentos, porque recuerden que ahí también están ustedes rodeados de una esfera cultural también particular. ¿Cuáles son esos ritos o actividades colectivos más importantes que tú logras identificar en tu contexto cultural o social particular? ¿Qué tan nuevas son o cuánto han cambiado?
que hay una cosa interesante, todo esto que llamamos las fiestas costumbristas, los rituales, las tradiciones, ¿ya? Todos son elementos que nos permiten vincularnos a otros. No sé, en Semana Santa, por ejemplo, en Chiloé, la Semana Santa se practica, hay determinados rituales o festividades, por ejemplo, que ocurren en el sur, en Chiloé, por ejemplo, aquí en esta zona, o en el norte, ¿ya? En fin, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces ahí tienen una pista para entrar en esto. ¿Quieren preguntarse a los demás? Pregunten, encuesten. ¿Sí? Y así se van a dar cuenta cuáles son los rituales o actividades colectivas en las cuales hoy participan chilenos y chilenas, porque esas son las claves de hacia dónde ha ido cambiando y transformándose nuestra cultura. Pues bien, esto nos lleva entonces a la siguiente característica, que la cultura lo abarca todo. Y aquí entonces volvemos a encontrarnos con nuestro amigo Edward Bernard Taylor, este antropólogo británico de mediados del siglo XIX, en la época del cientificismo o del positivismo, que nos dice que todo lo que sucede y todo lo que hacemos los seres humanos es parte de la cultura y por ende puede ser analizado e investigado a través del método científico. Esa es la clave, ¿ya? Cuando nosotros y cuando los antropólogos empezaron a definir que la cultura era todo, eso significa que todo puede ser medido, analizado, ¿cierto? Clasificado, comparado, observado con interés científico. ¿Mm? Así entonces después viajamos más de 150 años en adelante, aproximadamente, para encontrarnos con Clifford Geertz, ¿ya? Es decir, que nos aporta, junto con otros teóricos, la mirada más contemporánea, pero también es una mirada totalizante de la cultura. Y en este caso, el aporte es la dimensión simbólica. ¿Sí? Todo lo que hacemos tiene una interpretación cultural, todo. Todo tiene un sentido y un significado. Eso es lo que nos quiere decir Clifford Geertz más de 100 años después que el señor Taylor. La cultura abarca todo lo que hacemos. Todo lo que tú haces, la forma en que piensas, la forma en que te comunicas, los valores, los sentimientos, cómo te relacionas con los demás, todo tiene un sentido que puede ser explicado antropológicamente o culturalmente, es decir, aludiendo al contexto en el que tú habitas. El contexto cultural en que tú habitas te da las respuestas para entender lo que tú haces y cómo haces las cosas. ¿Sí? Por eso que Clifford Geertz nos dice que la cultura, ¿cierto?, es un fenómeno o un contexto, en realidad, dentro del cual todo lo que nosotros hacemos resulta comprensible, tiene un sentido. ¿Sí? Eso también es una mirada global, ¿ya? A eso nosotros le denominamos visión o mirada holística de la cultura. ¿Sí? Anoten el concepto. Holismo, holístico, ¿ya? Lo pueden buscar después en el diccionario. Pero básicamente lo que nos quiere decir el concepto de holístico es total, global. Entonces, cuando nosotros decimos que la cultura debe ser mirada como un fenómeno total o global, ¿cierto? Estamos diciendo que debe ser mirado de manera holística. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir no solamente que todo lo que hacemos en nuestra vida es parte de la cultura, sino que todo lo que nosotros realizamos está conectado. ¿Mm? Es la mirada holística. Si la mirada holística nos permite entender que un aspecto que ocurre, ¿cierto?, en nuestra cultura impacta, ¿cierto?, o tiene implicancias en otros elementos de nuestra cultura. ¿Mm? Si ustedes piensan, por ejemplo, en nuestras creencias y valores más importantes, ¿cierto? ¿De qué manera los valores y nuestras creencias más importantes modelan la forma en que nosotros nos comportamos, por ejemplo, en cosas tan banales o triviales como ir al trabajo? O como, por ejemplo, ir a comprar a un lugar. Por ejemplo, ¿cuáles son en nuestra cultura los valores más relevantes si pudiésemos hacer una escala valórica? La mayoría de la gente podrá coincidir que en nuestra sociedad hay valores importantes como el respeto, la solidaridad, ¿cierto? Sí, ser honesto. Pues bien, esos elementos que nuestra cultura considera como los elementos valóricos importantes y que por lo tanto se espera que nosotros cumplamos en nuestros modos de comportamiento, impactan en, por ejemplo, en cómo nosotros construimos nuestras relaciones de trabajo. Porque ¿qué es lo que te exigen cuando tú trabajas? Te exigen también que tú cumplas esa escala de valores, ¿sí? Y seas respetuoso, solidario, ¿cierto? Tolerante, honesto. ¿Sí? La escala de valores determina otras esferas de nuestra sociedad, cómo nos comportamos en otros espacios. Entonces, por eso debemos entender que
como la cultura es un fenómeno total, cuando nosotros analizamos la conducta de un individuo y los problemas que tiene un individuo dentro del campo de la psicología, debemos entender que lo que le sucede a un individuo es parte y es el reflejo de una globalidad. Por eso debemos entender que en el contexto actual en el que estamos de pandemia, el aumento de las enfermedades mentales tiene directa relación, ¿cierto?, con la globalidad de lo que está pasando, con la escala de lo que está ocurriendo. Y de esa manera podemos entender cosas que están en una dimensión individual e incluso personal y subjetiva, pero que están fuertemente conectadas con lo que pasa a mi alrededor, con la estructura que me rodea. Aquí entonces, por ejemplo, podemos pensar, ¿de qué manera hoy día, cuál es el modelo de comportamiento más común en los chilenos? ¿Cómo somos los chilenos en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad? ¿Existe un carácter, una personalidad de los chilenos hoy en día? ¿Y cómo eso se conecta con la globalidad de nuestra cultura? Si nuestra cultura ha cambiado y ya ha tenido cambios sustantivos en el tiempo, en la economía, en las relaciones sociales, ¿cuánto de eso ha influido en nuestra forma de ser hoy en día? ¿Mm? Y por lo tanto ahí tenemos otra entrada a esta visión holística. ¿De qué manera hoy en día los chilenos y chilenas nos percibimos a nosotros mismos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de comportarnos? Ahí tenemos otra pista, otra pregunta que ustedes pueden anotar e ir indagando, reflexionando, conversando con otros, ¿cierto? Discutiendo en foros, en redes sociales, etc. Más adelante, en la segunda unidad, volveremos a esto cuando veamos la relación entre el individuo y la estructura social. Y ahí también haremos un ejercicio respecto a cómo somos los chilenos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. El siguiente elemento que vamos a ver y que está encadenado, digo, a los otros anteriores, es que la cultura está integrada. ¿Y qué significa esto? Tiene mucha relación con lo que les acaba de mencionar anteriormente, de esta mirada holística de la cultura. Pues bien, Kotak nos dice en la página 34 que las culturas deben ser vistas como sistemas integrados. ¿Mm? Y aquí entonces hay un concepto interesante, el concepto de sistema. El concepto de sistema es un concepto que viene utilizándose en las disciplinas sociales hace bastante tiempo, pero que ha ido evolucionando. Hoy en día existe incluso una teoría específica que aborda la mirada sistémica de las relaciones sociales, que se denomina la moderna teoría de los sistemas. En psicología también se trabaja y se aborda la teoría sistémica, pero con otro foco. La moderna teoría de los sistemas sociales nos dice que las sociedades son una especie de gigantesco, ¿cierto? Un gigantesco órgano enorme, ¿cierto? Integrado por múltiples elementos que lo constituyen. Y cada elemento funciona, interactúa con los demás, incluso de maneras armónicas, equilibradas, influyéndose mutuamente. Esa mirada sistémica proviene de un antiguo enfoque teórico llamado el organicismo, que proviene del siglo XIX. Así como se pensaba que, ¿cierto?, que los seres vivos eran organismos que estaban organizados y estructurados en partes, en elementos, también se pensaba que la sociedad era una especie de cuerpo social y que nosotros éramos una especie de células dentro de este cuerpo social. Y el cuerpo social tenía distintos órganos, ya que representaban distintas funciones. Esa es la mirada organicista o sistémica. Pues bien, es súper útil para entender cómo la sociedad hoy en día, que puede estar segmentada en distintas esferas, ¿cierto? La esfera económica, la del trabajo, la de la salud, el ámbito de la formación y la educación, la esfera de las leyes, de las normas, de los valores, la esfera de la religión, la esfera de las tradiciones. Miren, la cantidad de esferas que tenemos. Cada una de ellas correspondería a un subsistema dentro del gran sistema social. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que estos subsistemas no están solos ni aislados ni separados, están todos profundamente interconectados. Y cuando decimos que están profundamente interconectados, estamos diciendo que lo que ocurre dentro de un subsistema social, por ejemplo, el ámbito de la economía, el ámbito de la productividad, el tipo de tareas económicas que realizamos en una sociedad, afectan e impactan y determinan cómo se comportan los otros subsistemas sociales y lo que las personas hacen allí. Un ejemplo específico, sistema económico. Entonces, tenemos una cultura como la nuestra que tiene un fuerte componente extractivista, es decir, está fuertemente orientada a sacar materias primas del mundo natural y venderlas. Y eso, por lo tanto,
Y además podemos decir que en la sociedad contemporánea, además, estamos en un modelo económico que nos exige, por ejemplo, muchas capacidades, muchas habilidades, ¿cierto? Y muchos años de entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre con su sistema de educación y de formación? Se extiende en el tiempo y se orienta hacia formar personas y futuros profesionales que funcionen dentro de este sistema económico. Hace 40 años atrás, en la época de vuestros padres, vuestros abuelos, el sistema económico tenía, ¿cierto? O subsistema económico tenía otras tareas y otros estándares para los individuos que se insertaban al sistema económico. Por ejemplo, basta con que supieras leer y escribir. Incluso si tú te remontas más atrás, antes ni siquiera era necesario que tú supieras leer y escribir, no era relevante para poder trabajar. El sistema económico demandaba otro tipo de competencias. Hoy en día el sistema económico te obliga a saber leer y escribir, no solamente eso, dominar tecnologías, ¿cierto? Pero además te demanda habilidades sociales específicas. Trabajo en equipo, saber comunicarte bien, ser empático, autónomo, proactivo, la lista es interminable. ¿Y saben qué repercute eso? En que hoy día tenemos un modelo social en donde los individuos deben gastar una enorme cantidad de tiempo y de años para adquirir esas experiencias y esas habilidades. ¿Se dan cuenta? Hay una interrelación entre la cantidad de años que pasamos formándonos y el modelo económico. Esa es la visión sistémica de la cultura, cómo distintos elementos impactan, ¿ya? Y van ajustándose. Y aquí entonces tenemos un par de ejemplos. Hay uno de ellos que nos menciona Kotak, pero este en particular, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la televisión, el tema de cómo, por ejemplo, dentro de un sistema social hay determinados cambios. En este caso, en el ámbito de la tecnología, ¿ya? El televisor es un invento, un artefacto que fue diseñado de manera experimental y que de repente se le encontró una utilidad, que tenía que ver con no solamente transmitir imágenes, sino que después con transmitir ideas y transmitir conceptos. Y de repente la televisión se transformó en un objeto que entró a los hogares del mundo y no solamente llevó imágenes o entretención, sino que empezó a instalar dentro de los hogares nuevos valores, nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevos patrones de consumo, nuevos modelos de comportamiento. ¿Mm? Y de hecho tuvo un impacto en otras esferas de la sociedad, porque a través de la televisión se estimuló la publicidad, y la publicidad, ¿cierto?, estimuló el consumo, y el consumo de las familias estimuló la demanda y la fabricación, y la industria y la economía. Y hoy en día una parte importantísima de la economía mundial, en las sociedades occidentales como la nuestra, se mueve a través de la publicidad y el consumo. ¿Mm? La televisión ha tenido un efecto transformador en prácticamente todas las esferas sociales, mucho más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Quién de ustedes, ¿no es cierto?, no ha pensado alguna vez imitar a algún superhéroe que ve en la televisión? ¿Quiénes de nosotros alguna vez no nos hemos vestido o hemos comprado algo que hemos visto en la televisión? ¿Hemos querido imitar a alguno de nuestros ídolos que hemos visto en la televisión? ¿Algún héroe de una película, de una serie, de una telenovela? ¿Mm? Eh, por eso, por ejemplo, el tema de las telenovelas son modelos de valores, pues si cuando uno ve que la gente y las parejas resuelven las diferencias a golpes y a escándalo y con rabietas y pataletas, ¿qué es lo que entendemos? Que ese es el modelo de comportamiento adecuado para el cual, digamos, tenemos que nosotros adaptarnos y resolver nuestros conflictos amorosos. Por eso, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando uno ve, por ejemplo, las telenovelas. ¿Ah? En general, cualquier cosa que uno ve por la televisión tiene que saber filtrarla, precisamente porque la televisión es un objeto muy poderoso desde el punto de vista de la cantidad de impactos que tiene en muchas esferas de la sociedad. ¿Mm? Aquí tenemos otro ejemplo que no tiene que ver con la invención de nada, sino que tiene que ver con procesos sociales, porque los procesos sociales y los cambios en las pautas de comportamiento de las personas también tienen efectos sistémicos en la sociedad. ¿Mm? Hace medio siglo atrás, nos decía Kotak, este está extraído directamente del capítulo de Kotak. Hace medio siglo atrás en Estados Unidos, la mayoría de las mujeres ni pensaban en salir a trabajar, ni se lo cuestionaban, ¿ya? Estaban, ¿cierto?, vinculadas a un determinado rol. Sin embargo, la sociedad norteamericana en la posguerra comenzó a sufrir una serie de transformaciones que fueron empujadas por distintas circunstancias, ¿cierto?, sociales, políticas, económicas, crisis entre medio, pero también por las propias mujeres, que empezaron a exigir vincularse a otros sistemas de la sociedad, por ejemplo, el mundo del trabajo. Y a la larga, ¿cierto?, en este proceso de encadenamiento y en este proceso sistémico,
a partir también de las propias movilizaciones de las personas, ¿cierto? Entre otras cosas, ocurre que 50 años después la sociedad norteamericana y incluso nuestra propia sociedad se ha transformado de manera profunda. El sistema social se readaptó, se reacomodó eh, para que las mujeres pudieran encontrar un espacio igualitario dentro de lo que antes eran espacios sociales privativos para los hombres. Por ejemplo, el caso de la entrada de la mujer al mundo del trabajo. ¿Qué implicó eso? No solamente que las mujeres empezaran a trabajar, sino que eso tuvo un impacto sistémico en todo. El trabajo tuvo que ajustarse, las leyes tuvieron que acomodarse para recibir mujeres, los espacios de trabajo, ¿m? Las relaciones laborales se modificaron y constantemente se han ido modificando. Cuando las mujeres empezaron a salir masivamente al mercado del trabajo y al mundo del trabajo, se transformaron en consumidoras, empezaron a tener dinero y se transformaron también en contribuyentes. Empezaron a pagar impuestos, empezaron a demandar objetos de consumo. ¿Mm? Tuvieron poder económico y por lo tanto el sistema social se reacomodó. Cuando las mujeres empezaron a salir al mundo del trabajo, el rol socializador que tuvieron durante mucho tiempo, de manera casi exclusiva, en lo que era la socialización primaria de los niños, tuvo que ser asumida por otros agentes. Por ejemplo, las guarderías, los profesionales, la parvularia. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y de esa manera el sistema educativo se transformó. Hoy en día el sistema educativo en las sociedades como la nuestra es funcional al trabajo y es funcional a los individuos que trabajan. ¿Mm? Por eso pasamos tanto tiempo hoy día en la escuela, por eso existe la jornada escolar completa, por eso hoy en día tenemos guarderías desde los recién nacidos, desde los 6, 7 meses en adelante, tú puedes tener a un niño, ¿cierto? Ya en guarderías, bajo la tutela de otros agentes especializados. Y la sociedad va a seguir cambiando, van a seguir cambiando nuestros patrones de comportamiento. Pues bien, por eso decimos que las sociedades humanas no son estáticas y nunca lo han sido. Por lo tanto, pretender conservar y preservar nuestras tradiciones y costumbres, nuestra forma de ser como cultura, que se mantengan estáticas y que no se muevan, es una ilusión, es una ingenuidad, no existe eso. Y entonces, de esta propiedad sistémica de la cultura pasamos a la última propiedad que está vinculada a la anterior, y que es que la cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Aquí está la clave que nos permite entender esa alternativa que teníamos escondida en el juego que hicimos en la primera parte de la clase. Desde el punto de vista funcional o funcionalista, la cultura tiene un propósito. ¿Para qué los seres humanos inventamos y dimos este salto cualitativo hace más o menos 70.000 años atrás y empezamos a fabricar, ¿cierto?, la cultura? Empezó a surgir este fenómeno cultural. Pues bien, la cultura ha tenido un propósito específico, que es ayudarnos, ¿ya? Es ser la herramienta humana para adaptarnos a una naturaleza inhóspita. No solamente adaptarnos, tomar la naturaleza, transformarla y utilizarla, ¿cierto? En esta transformación, utilizarla y transformarla en un objeto cultural. Porque, ¿qué es la cultura? La cultura, básicamente los objetos culturales es naturaleza transformada. Esto es un objeto de la naturaleza. ¿Mm? El plástico, ¿cierto?, que utilizamos en nuestros aparatos tecnológicos, el plástico proviene de la naturaleza. Pero ¿cómo posee? ¿Hay árboles de plástico? No. El plástico es un derivado del petróleo, y el petróleo es un combustible fósil. El petróleo es un fósil, de hecho. ¿No? Entonces, se dan cuenta que nosotros transformamos la cultura, transformamos la naturaleza constantemente. Y del resultado de esa transformación es la cultura. Pues bien, y entonces a esto le denominamos la cultura material. ¿Mm? Los seres humanos producimos la cultura, o la cultura es un resultado de la transformación de la naturaleza, de nuestro proceso constante de adaptarnos a un entorno cambiante. Las culturas y las sociedades no habitan en el aire, están ancladas y dependen, ¿cierto?, del entorno en el que están asentadas. Dependemos del aire, del agua, de los recursos naturales, dependemos del sol, del bosque, dependemos de oxígeno, dependemos de la tierra, de los frutos, dependemos de las especies animales, de todo lo que está, lo que se denomina el nicho ecológico. Tomamos ese nicho ecológico y a partir de ahí vamos transformando los elementos, tomamos los elementos, los transformamos y con eso construimos y diseñamos nuestro mundo cultural. Por lo tanto, todo lo que nosotros habitamos hoy en día es un contexto no natural, es un contexto cultural, es un contexto artificial. ¿Mm?
Sí, proviene de la naturaleza, pero está transformado, por lo tanto ya no es un elemento natural. Esto ya dejó de ser un componente de la naturaleza, pero está construido con el materiales de la naturaleza. Pero ya es un artefacto cultural y por lo tanto es artificial. ¿Mm? Y aquí está lo interesante, el efecto paradójico de esta capacidad adaptativa. Porque Kotak nos dice que a lo largo, ¿cierto? Con el tiempo, muchas adaptaciones o innovaciones que nos permiten dominar o transformar la naturaleza pueden convertirse en hechos o fenómenos inadaptativos, es decir, pueden tener consecuencias negativas que nos obliga a construir o diseñar nuevos procesos para adaptarnos, ¿cierto? En una especie de loop que nunca acaba. Lo que en un momento era un problema, ¿cierto? Y que nosotros lo transformamos en una solución, a la larga puede transformarse nuevamente en un problema. Y entonces tenemos una foto como esa, ¿cierto? A lo que hemos llegado hoy en día como cultura humana. Hemos transformado a tal punto la naturaleza y nuestro entorno que la hemos deteriorado, ¿cierto? Entonces hoy día estamos en una severa crisis de inadaptación o una crisis inadaptativa. El ser humano está destruyendo a tal punto su nicho ecológico, ha transformado a tal punto la naturaleza y el entorno que en algunos casos resulta irreconocible la frontera entre lo natural y lo artificial. La contaminación es la manifestación más observable de esto, pero estamos llenos de ejemplos en los cuales el ser humano a través de la cultura ha intervenido en la naturaleza y su propia naturaleza con fines adaptativos, pero ha generado consecuencias no previstas. Kotak nos dice entonces que los patrones culturales resultan adaptativos y por lo tanto nos obliga a buscar nuevas soluciones para los problemas que hemos generado nosotros mismos. Pero cada cambio adaptativo que nosotros introducimos en el sistema social o cultural nos demanda ajustes, nos demanda acostumbrarnos nuevamente, ajustar nuestros patrones de comportamiento, pero eso nos genera nuevos problemas. Tenemos el ejemplo del tema de la contaminación, ¿cierto? Los autos, la contaminación atmosférica, y entonces hoy día estamos en una transición energética. Es decir, lo que en un momento durante más de 200 años fue el motor de la evolución y del desarrollo de las culturas humanas, sobre todo las culturas occidentales, ¿cierto? El uso de combustibles fósiles, el uso del carbón, después del petróleo, ¿cierto? Empezamos con la madera, después saltamos al carbón, al petróleo, ¿cierto? Al vapor, después saltamos al diésel, a la energía eléctrica, y cada transición, cada adaptación nos genera sus propios problemas. ¿Mm? La crisis hoy en día es de los combustibles fósiles y estamos tratando de utilizar la energía o la energía renovable, pero eso va a implicar nuevos procesos de adaptación y nuevos problemas. ¿Ustedes se imaginan la brutal demanda de energía eléctrica que va a implicar que hoy en día gran parte de la sociedad está transformándose a una electrodependencia? ¿De dónde diablos vamos a sacar tanta demanda energética de electricidad? Porque los combustibles fósiles ya no van a ser suficientes. Y eso va a implicar nuevamente otras adaptaciones. La crisis actual, la crisis sanitaria actual, también nos ha obligado a adaptarnos. De hecho, la crisis actual, algunos expertos plantean que es una crisis inadaptativa, es decir, degradamos tanto la cultura, nos hemos apropiado tanto de los nichos ecológicos alrededor nuestro, que hemos entrado en contacto con animales salvajes que nos han transmitido enfermedades. Y hoy en día entonces estamos obligados a adaptarnos a un nuevo contexto de enfermedades, de emergencia y de hecho muchos expertos han dicho, si seguimos depredando el medio ambiente y el entorno, las enfermedades zoonóticas, es decir, las enfermedades que son transmitidas por contacto por animales salvajes o no domesticados, van a seguir aumentando, no van a disminuir, van a aumentar. Ahí tenemos otro ejemplo de una crisis adaptativa e inadaptativa, ¿sí? Por lo tanto, para terminar entonces este pequeño bloque, una actividad autónoma que yo te invito a que tú puedas desarrollar también en tus ejercicios de trabajo autónomo, y con esto vamos a comenzar la próxima clase también. Vamos a revisar ejemplos que ustedes puedan encontrar, ejemplos a nivel global, a nivel histórico o incluso a nivel local, en donde está presente esta tarea o esta función adaptativa e inadaptativa de la cultura. Tenemos ejemplos como la contaminación, como el plástico, hay grandes y pequeños ejemplos. El tema de la medicina, como por ejemplo la invención de las vacunas permitió salvar muchas vidas desde principios del siglo XX en adelante, pero eso también ha tenido funciones inadaptativas. Por ejemplo, el tema de los alimentos, cómo determinadas introducción de determinados alimentos en la dieta generó, por ejemplo, el aumento de la nutrición, pero a la larga genera efectos inadaptativos, ¿cierto? Nuevas enfermedades.
nuevos tipos de problemas nutritivos. Ya, el problema ya no es la desnutrición, sino que es el problema, ¿cierto?, de la mala alimentación o de la sobrealimentación. ¿Mm? El tema de los plásticos. ¿Qué pasa con los plásticos? ¿Por qué surgieron? Los plásticos surgen para resolver una determinada necesidad. Por ejemplo, el mercado del consumo, el mercado de la fabricación de alimentos, de repente nos quedamos cortos de materiales. Ya no era suficiente el vidrio para fabricar envases. Necesitábamos producir más. Y descubrimos que el plástico era barato y rápido y fácil de producir. Y nos permitía además preservar de mejor manera los alimentos y evitar desperdiciar comida. Por eso los alimentos vienen empaquetados en esos envases como plásticos desmetalizados. De hecho, eso empezó a diseñarse en la carrera espacial para preservar los alimentos de los astronautas. ¿Cachen? ¿Cómo de ahí llegamos a un paquete de papas fritas que, ¿cierto?, uno se come rápidamente y que luego bota? Claro, preserva bien el alimento. De hecho, tú puedes preservar durante mucho tiempo los alimentos en plástico metalizado o por ejemplo, en latas de conserva, pero eso genera también efectos inadaptativos, la contaminación, entre otras cosas. Hay muchos ejemplos que yo les invito a que ustedes observen alrededor de ustedes, ¿cierto? Y para poder ir encajando estos conceptos con los contenidos del curso. Pues bien, entonces, cerrando esta etapa, esta primera parte del capítulo de Kotak, van a seguir estudiando la siguiente etapa. Van a saltar ahora a la página 37 y van a revisar de la página 37 a la 41 lo que se denominan los niveles de la cultura, que es el contenido que realizaremos y revisaremos en detalle en la próxima clase.